si ya nuestro invitado ya ingresó a la plataforma de comunicación. Vamos a hablar de la realidad de nuestro país, de la situación de nuestro país, y qué mejor conversar con un colega y amigo de muchos años. En el 1985-86 estuvimos juntos en un evento internacional en Caracas, en Venezuela, cita de periodistas y una cumbre latinoamericana de periodismo, la Federación Latinoamericana de Periodistas, en esos tiempos, que ahí viene la amistad y la relación profesional con Alberto Moreno Alfaro. Él es el director de Alma Noticias, el diario exitoso regional de Cajamarca. Es un diario, además en edición digital y edición impresa, que en las ediciones de Áncora y o de Abriendo Puertas hemos dado a conocer junto a los titulares de otros titulares de medios impresos de distribución nacional en Lima y también de regiones. Y Alma Noticias tiene un lugar muy especial, de manera que va a ser un gusto conversar con Alberto después de un buen tiempo sobre lo que está ocurriendo en Cajamarca y su apreciación del escenario nacional en el tema político y social. Alberto, bienvenido a Abriendo Puertas. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual. Un abrazo muy contigo esta mesa de conversación, de diálogo, en Abriendo Puertas, tu programa, de tu larga trayectoria como un optólogo importante en el país. Esto es lo que necesita el Perú, abrir puertas, que es la que andan cerradas las puertas de los políticos, las puertas de la gobernabilidad, las puertas de del Estado de Derecho, las puertas del diálogo, las tierras, cuando deberían ser abiertas, ¿no? Construirse llaves para abrir todas estas puertas permanecen cerradas y que entorpecen el avance de la democracia y el fortalecimiento de la misma. Sí, muchas gracias. Alma Noticias está en esa línea también, en la línea que estamos nosotros, un periodismo independiente y un periodismo dialogante, que busque soluciones. Ahí estamos compartiendo la edición del día de hoy. ¿Qué tan importante resulta en estos tiempos, Alberto, con toda la experiencia y el recorrido periodístico, el diálogo? El diálogo en todos los niveles. No estamos hablando solamente del diálogo del gobierno nacional, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el diálogo entre las personas para buscar, y en el caso del Perú tan necesitado de diálogo, para buscar las soluciones conjuntas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país justamente es la falta de diálogo. Yo creo que uno de los elementos más han traído las posibilidades de la posibilidad de dialogar. Las experiencias en el Perú, lo dramático de todo esto es que se intenta ningunear cualquier opinión, ¿no? Se intenta desterrar las opiniones que pueden o no ser favorables en sintonía con algunos sectores. Esto le hace daño al país, esto es lo que no permite avanzar, no permite construir, y en este diálogo de sordos, destruir la democracia. Y la destrucción no solamente es de los grupos de la ultraizquierda o de sectores que creen tener siempre la verdad, sino también de la ultraderecha. Entonces hay un enfrentamiento cruzado que está desestabilizando al país peligrosamente, que está destruyendo lo poco que nos está quedando de gobernabilidad en nuestra democracia, y está destruyendo el Estado de Derecho, y está destruyendo las posibilidades de desarrollarnos. Yo creo que
los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también las prefecturas y subprefecturas del gobierno que fuesen, deben ser elementos importantes en la construcción del diálogo. Es más, las mesas de diálogo deben estar permanentemente estructuradas, creadas desde el inicio de cualquier gobierno, cualquiera que sea, no solamente los gobiernos nacionales, sino los gobiernos locales y regionales, y deben instituirse como norma, como obligación, si es posible. Hay que sentarnos, y si es necesario obligarnos a sentarnos a construir diálogo, pues hay que obligarnos a sentarnos a construir diálogo, porque los peruanos tenemos que escucharnos. No podemos ser toda la vida enemigos de los peruanos enemigos de los peruanos. Debemos aprender a ser adversarios en democracia. Debemos aprender a construir, no a destruirnos, a autodestruirnos. El país, mira lo que está pasando en esta cuestión del tema de este proyecto, que se hizo en alianza con el gobierno inglés para reconstrucción por cambios. Imagínate, ¿no? Mira, la cantidad de millones que se ha gastado y solamente el 1% de esa cantidad de miles de millones de soles que se han invertido hasta la fecha han sido invertidos en lo que realmente debió empezarse a invertir. Canaletas, mejores buzones de desagüe, tratamiento de las quebradas, erradicación de las viviendas en las quebradas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si antes habían 10.000 familias ocupando las quebradas, ten la plena seguridad que ahora hay 3 veces más después de todas las catástrofes que hemos tenido. O sea, es increíble. El reconstrucción RCC, reconstrucción por cambios, ha sido un nido, una guarida en los últimos 6 años de corrupción, ¿no? Por decirlo menos. Incluso la palabra corrupción y ahora es una palabra muy suave para calificar a estos malos peruanos que han utilizado los fondos de todos del erario nacional para delinquir prácticamente, para malgastarlo, para usarlo como prebenda política, ¿no? Entonces, este es el tema. Y ahora, a 2 meses de un gobierno nacional, constitucional, en el camino democrático, se quiere destruir la posibilidad de reformar, de querer hacer las cosas bien. O sea, es increíble lo que está pasando en el Perú. A mí me duele ver a mi país enfrentado y a una gobernante por primera vez en más de 200 años de vida republicana, después de nuestra independencia, ver a una mujer sentada en la magistratura, en la primera magistratura de poder, y verla cómo se sofoca con la cantidad de ataques que tiene de los sectores de la derecha, ultraderecha, de la ultraizquierda y de sectores iluminados, puritanos, de aquellos que creen tener siempre la verdad. Entonces, esta construcción de un nuevo país, de una nueva patria, amerita la construcción de un diálogo permanente. Vuelvo a repetirte, mi estimado Néstor, construyamos, no destruyamos. La política es construcción, es diálogo permanente, es la democracia, la esencia de la democracia, ¿no? Sí. Entonces, si no queremos ser demócratas, pues bueno, que lo digan. Queremos tener camisas negras, queremos tener partidos social nacionalistas, queremos tener partidos de la ultraizquierda, embarcados en la violencia, queremos negar la participación soterrada, socavada en las movilizaciones en las movilizaciones de Senderos Luminosos, y es una tontería, ¿no? Tú te acordarás, mi estimado amigo, hemos vivido nosotros en prensa, hemos trabajado en prensa en los momentos más asiagos del país, ¿no? Entonces, hemos vivido, hemos sido combatientes por la democracia en las calles como periodistas. Hemos brindado nuestro esfuerzo, nuestra vida por la libertad de prensa, en huelgas de hambre, en movilizaciones de los periodistas, por la libertad de prensa, por esta libertad de prensa que ahora se está convirtiendo en un libertinaje indescifrable. Sí. Hay un escenario, sí, la realidad actual, Alberto, es cierto que estamos heredando incompetencia
incapacidad y corrupción de los últimos gobiernos. Tratar de solucionar eso en pocos meses resulta imposible si es que no hay diálogo, primera condición. El tema de la corrupción y el tema de los partidos políticos, quisiera un comentario tuyo, porque los partidos políticos como tal no existen en nuestro país. Se tiene que volver. Estamos en tiempo de cambios y esos cambios se inician con el diálogo, pero también se inician con los partidos políticos. Partidos políticos que tienen que representar realmente, y no lo que está ocurriendo en el Congreso, que ese es otro tema que lo vamos a tratar, pero quisiera un comentario tuyo con toda la experiencia y recorrido que se tiene de los partidos políticos tan venidos a menos, son vientres de alquiler, y hay un escenario electoral latente que no se ha definido, pero que está en el camino de lo que está realizando en este momento el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Es cierto, hay una tensión social desde diciembre, pero hay una situación urgente que también tiene que tener la atención del gobierno nacional, que se llama la atención a los desastres por los fenómenos naturales que estamos viviendo. Dos escenarios difíciles para un gobierno que tiene poco tiempo y que tiene que hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué participación tienen en este escenario los partidos políticos? Algunos de ellos representados en el Congreso de la República, y que sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál es la visión, Alberto, con respecto a este tema, y cuáles son las alternativas de solución para mejorar? Acá está en juego el desarrollo humano, y creo que esa es la preocupación de Alma Noticias y de BIS Televisión. Mira, uno de los grandes problemas en el Perú es la falta de consistencia de los partidos políticos, ¿no? Ya ha fenecido la presencia de los viejos partidos políticos, llámese el Partido Popular Cristiano, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista del Perú, eh, el APRA, etcétera, ¿no? Partidos que marcaron su etapa organizativa dentro de los procesos de democracia del siglo pasado, ¿no? De mediados del siglo pasado. Hoy la situación se torna preocupante. Yo me venía en camino hacia el centro de Lima, en un taxi, veía un local partidario nuevo, de uno de los partidos nuevos, y abajo vendían globos, ¿no? O sea, la entrada, la puerta principal de ese nuevo partido vendían globos, ¿no? Y yo pasaba por otra puerta de otro partido político y vendían pasajes, ¿no? Aéreos. Esa es la realidad del país. Esa es la realidad de la actividad política del país. El negocio, ¿no? Emblemáticamente es el negocio, ¿no? Entonces, la creación de los movimientos políticos caudillescos, negociantes, ¿no? En la estructura del país. Entonces, el esfuerzo de los políticos tiene que ser en cambiar esa estructura, en darle otra sintonía, darle concepción a las organizaciones políticas, darle sueño a la población, ¿no? Darles una utopía en la que pensar como país, ya sea de derecha, de centro, de izquierda, ¿no? Dentro de los canales democráticos, dentro de la defensa de la democracia, dentro de la defensa de la tolerancia de las ideas, dentro de la defensa de la búsqueda de la construcción de un nuevo proyecto de país, de una nación integrada, integral e integrada. Entonces, hay ejemplos magníficos. Yo recuerdo haber conversado hace poco con Coco Raigada en el norte, un profesional, líder, empresario, ¿no? Que viene de la vieja guardia de la izquierda, empresario, productor, animoso, empeñado en hacer un nuevo país de productores, ¿no? O dirigentes estudiantiles, ahora empresarios, animosos en querer desarrollar y generar empleo, o los productores del campo organizados en cooperativas agrarias, o los productores de café del Brain, ¿no? O los productores de papa, ¿no? O incluso los agroexportadores. Hay que construir una nación nueva. Entonces, y los emprendedores de la ciudad,
¿no? Aquellos que empiezan con pequeños negocios y van creciendo. Ese es el nuevo Perú, esa es la nueva patria, esa es la nueva concepción de lo que queremos como bienestar para el futuro, y el Estado tiene que dinamizarse para lograr mecanismos que realmente vayan a la búsqueda de la solución de estos problemas. Entonces, si tenemos un Estado ausente, ¿no? Por ejemplo, el caso de las rondas campesinas, a las cuales yo admiro a los ronderos, ¿no? Yo he trabajado mucho en rondas. Tengo una constante en Cajamarca, una constante relación de comparación y diferencias también, diferencias, ¿no? Porque yo no atisbo que quienes ejercen la autoridad popular, ¿no? Digamos, de la búsqueda de la paz y sacar la delincuencia, como en carreteras, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mañana, cómo los que están creados para evitar delinquir, cómo van a delinquir? ¿No? Entonces, ese es un tema que tiene que abordarse los ronderos, en su autonomía tienen que tienen que construir nuevas plataformas. Los ronderos deben ser herramientas de su propio desarrollo, en alianza con el Estado, con la empresa privada, en la búsqueda de mejorar los sueños de sus hijos, de desterrar la pobreza, la extrema pobreza. No es posible que tengamos en el campo familias con 5 vacas lecheras que producen de 3 a 5 litros diarios cada vaca, un promedio de 20 litros diarios a 90 céntimos. Estás hablando de 18 soles y lo multiplicas por 30 días, son menos de 600 soles, casi 500 soles, un poco más de 500 soles mensuales, por tener 5 vacas produciendo leche. Mientras que esas mismas vacas criollas en la costa te producen entre 30 y 40 litros diarios. Entonces, esa falta de... Y eso se puede mejorar, como por supuesto se puede mejorar. Se tiene que entrar con mayor fuerza en el Estado, hacer la gran alianza con los productores del campo. Sí, y en esa estructura tiene que fortalecerse todo este nuevo esquema de desarrollo y de construcción de lo que es planificación es la palabra clave. Vamos a entrar a Cajamarca, a tu Cajamarca en algún momento, querida Cajamarca, porque quiero pedirte un comentario respecto, para cerrar el tema nacional, el tema del Congreso de la República. El Congreso de la República, las bancadas, todas las bancadas sin excepción, se está reflejando en el más del 93% de desaprobación. Acabamos de dar información en la programación de BIS Televisión, Alberto, del viaje de 4 congresistas en tiempos de pandemia a un evento que muy bien pudieron atenderse y no ir hasta Bahrein, en el Golfo Pérsico. Y tenemos información que nos llega de otra perla más del Congreso de la República, que hablan de la congresista fujimorista Marta Moyano. Revelan, dice, cochera y ducha privada, los nuevos lujos de la fujimorista Marta Moyano, lo dice la República. Todas las bancadas sin excepción. Eso también es un reflejo de la crisis, como bien ha señalado, de los partidos políticos, y que en estos tiempos de cambio tienen que cambiar, no tienen otra alternativa en las futuras elecciones que se presenten en el escenario electoral peruano. ¿Cuál es el comentario que tienes del Congreso de la República y de las bancadas en general, Alberto? No te escuché la última parte de la pregunta, no sé si me la puedes precisar un poco más. El comentario, la opinión del Congreso actual, la Junta Directiva, los congresistas, este 93% de desaprobación que tienen. ¿Cuál es el comentario? Bueno, el Congreso se lo ha ganado a pulso, ¿no? Con todo lo que... Yo no he visto un Congreso más entusiasmado en desprestigiarse que el actual, ¿no? Es una cosa inédita, ¿no? Es un Congreso que ha mantenido una postura casi mayoritaria, casi total, de buscar siempre cómo hacerse daño frente a la opinión pública nacional y cómo no poder generar
un cordón umbilical entre el Congreso y la población y la necesidad de la población. Se supone que son los representantes del pueblo y son los que deben interpretar las necesidades del pueblo. Entonces, por lo consiguiente, deben ser los que deben responder a ello. Por ejemplo, algunas preguntas que pueden, ¿qué está haciendo el Congreso para generar, por ejemplo, mecanismos en sus regiones frente a la situación del uso de las maquinarias de parte de los gobiernos locales o regionales? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están supervisando, están vigilando, están fiscalizando? ¿No? ¿Qué está haciendo los representantes de esas regiones para ver, por ejemplo, el tema del habituallamiento, de las necesidades de que los víveres, porque su labor es fiscalizar, ¿no? De que estos lleguen realmente a los lugares donde los necesitan, porque no se pierdan en el camino, como sucede en el Perú, ¿no? Y no se queden en la casa de algún mal funcionario, de algún mal burgomaestre, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para coadyuvar a que las entidades del Ejecutivo sean efectivamente funcionales en las regiones y cómo lograr y poner de paso su cuota de apoyo a esos sectores? Entonces, este es un tema que deberían estar abocados, los precios de los alimentos, ¿no? Lo de pan llevar es una especulación terrible lo que hay en cada región, sobre todo en las regiones más pobres, hay una especulación de alimentos. El tema del abastecimiento de agua. Es decir, hay formas como el Congreso puede apoyar, en lugar de querer hacer una recolección, ¿no? Que en todo caso podría ser de su sueldo, dar un sueldo completo para que, no sé, para cualquier, generar cualquier, proyecto, digamos, para los damnificados, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Entonces, este es un Congreso desvinculado de su realidad, totalmente desvinculado de su realidad. Entonces, y al Ejecutivo le dice, oye, ¿cómo tú conversas con él? Porque es su labor con el Ejecutivo. Su labor es conversar, dialogar, y lo está haciendo el Ejecutivo con la señora. Y eso cuando uno lo mira desde provincia, dice, oye, mira, qué bien. La presidenta está conversando con todos, con la derecha, con la izquierda, quiere conversar con todo el mundo. Quiere conversar con el que está tirando piedras, con el que no está tirando piedras, quiere conversar con el que está disgustado, con el que no está disgustado, quiere conversar con todos. Eso es democracia. Eso es democracia. Se llama democracia. Eso se llama gobernabilidad. ¿Es tan difícil entenderlo? Es tan difícil entenderlo que los peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios, podemos tener ideas diferentes, pero no podemos ser enemigos. Entonces, en esa construcción es la que tenemos que ir. Esa es la que tenemos que empoderar. Esa es la que tenemos que cristalizar, ¿no? Y ese es como quisiéramos tener un Congreso que realmente supla, ¿no?, la falta de dirección política en las regiones de alcaldes y gobernadores, ¿no? Entonces, vamos a una construcción más de poder unir esfuerzos, a una construcción de unir voluntades, y yo creo que sí, que la presidenta tiene que seguir en búsqueda de mayor consistencia, en búsqueda de mayor fortaleza, en búsqueda de mayor diálogo entre todos los sectores. Tolerancia, además, ¿no? Además, tolerancia creo que también es una palabra clave en estos tiempos. Esa es la democracia. Totalmente. Antes tú sabes que conversábamos todos, dialogábamos todos. Había, obviamente, mucha adversidad entre la izquierda y la derecha en la universidad, pero todo el mundo dialogaba. Desde que apareció el terror en las universidades, en el campo y en la ciudad, entonces el terror comenzó a tener como respuesta terror, lo cual es inaceptable, y ahí tenemos las consecuencias de un país aterrorizado. Y desde las más altas instancias de gobierno, Alberto, ¿no? Desde las más altas instancias, elección de Pedro Pablo Kuczynski, cuestionamiento a su elección, sabotaje
una serie que al final terminó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski finalmente. Pero ¿cuáles son los resultados para la población? Creo que esto también está en la mesa de discusión permanente de esto que significa cambios, de lo que tiene que hacerse en estos tiempos. ¿Cuál es la situación para entrar a Cajamarca, la bella Cajamarca, la potencial rica Cajamarca, que está con niveles de pobreza realmente preocupantes en una región en la que tiene todo? Sabemos que los gobiernos regionales, los gobernadores regionales también de instancias anteriores han hecho poco o casi nada por mejorar la situación de los cajamarquinos en general, sobre todo los más pobres. Esta gestión que ha terminado de Mesías Guevara, creemos que ha podido significar algún avance. ¿Eso es correcto? ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que se espera de las nuevas autoridades en la región y qué es lo que espera sobre todo Alma Noticias para los más pobres de Cajamarca a nivel del gobierno regional y locales, Alberto? Yo creo que la apreciación en estos 2 meses y medio de gobierno municipales y regional, vemos un gobierno regional que está intentando construir una plataforma para el desarrollo en la búsqueda de confluir todas las fuerzas políticas, lo cual ojalá que lo logre. Roger Guevara en su juventud es un joven gobernador que quiere hacer un liderazgo sobre la base de diversos sectores políticos. Espero realmente que lo logre. Le deseamos la mejor de las suertes. Tiene una visión clara de la necesidad de de desterrar la pobreza y la extrema pobreza, de hacer la alianza con el sector privado, de desarrollar las fuerzas productivas de Cajamarca, de desarrollar la inversión, generar empleo. No hay otra forma de desarrollar un pueblo si no se hace con inversión y con empleo, ¿no? No hay otra forma, y esto es algo importante. En cuanto a los gobiernos locales también han entrado en la misma dinámica, es construir alianzas con el sector privado, de querer desarrollar obras de lucha frontal contra la pobreza y de construir alternativas inmediatas de búsqueda de diálogo. Esa es la parte importante en la cual nosotros tenemos que meternos a construir fuertemente el diálogo. Si no hay diálogo en nuestro país, la situación se hace inviable, ¿no? Podríamos tener a futuro un país inviable, ¿no? Debemos construir nación, debemos juntarnos todos los peruanos de las diversas naciones que las conformamos, en las diversas etnias y culturas indígenas que conformamos el país, el Perú andino, el Perú amazónico, y el Perú de todas las sangres, ¿no? Es el que anunció, construyó y apostó Arguedas por construir. Ese Perú es el que tiene que nuevamente darle la consistencia de una patria nueva y de fluir, ¿no? Hacia adelante. Debemos intentar hacer del país una nueva estructura de diálogo permanente. Fortalecer la democracia, fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho, y luchar contra la corrupción y contra la pobreza y la extrema pobreza. Yo creo que esos son el norte que debe garantizar no solamente al gobierno que ha emprendido esto, como el de Dina Boluarte, al cual particularmente yo le tengo la confianza y la fe de que lo puede hacer como mujer. Tiene un reto, imagínate. Por primera vez una mujer es mandataria, asume constitucionalmente. Acá no ese eslogan tonto, machista, de usurpadora. ¿Usurpadora de qué? ¿A cuándo ha entrado la presidenta Dina Boluarte? ¿Con cuántos policías, con cuántos tanques ha entrado a Palacio de Gobierno? Por favor, qué tontería más grande, qué bajeza de análisis, el machismo en su máxima expresión, ¿no? Entonces, ese es el tema. El odio de la violencia de la mujer, queriéndola
construir en la presencia de la mandataria. Yo la he visto firme, la veo con ganas de construir ese nuevo Perú, o por lo menos dejar sentadas las bases. Como yo dije en un artículo que publiqué ayer, sentar las bases de una en nueva. realidad, sí, todos los peruanos queremos tener el optimismo de que las cosas tienen que ser mejor y ojalá que eso sea así por el bien de todos los peruanos. Alberto, ¿y cuáles son las expectativas de Alma Noticias? ¿Convertirse en un canal de televisión digital? ¿Cuáles son los planes en el futuro inmediato? Porque ya están en el tema digital, entonces de ahí a hacer la televisión digital solamente hay un pequeño paso. Bueno, ya te puedo anunciar que vamos a dar un pequeño salto, ¿no? Que Alma Noticias Cajamarca va a tener hermanos de Alma Noticias en diferentes gestiones y probablemente en julio o junio estemos saliendo como Alma Nacional en el Perú. Entonces, en Lima, la construcción de un proyecto nacional periodístico, ¿no? Como una especie como una especie de, no solamente de diario digital, sino también posiblemente impreso y a futuro, pero ahora todas nuestras fuerzas van a estar en el trabajo digital y en la construcción de un trabajo como el que hemos venido haciendo muy sacrificadamente con un grupo de colegas en Cajamarca, al cual yo les agradezco la confianza y el apoyo que hemos tenido y hemos ido construyendo durante todo este tiempo. Son 10 años que cumple en mayo Alma Noticias y dentro de la modestia y su crecimiento hemos mantenido en lo posible una postura de defensa frontal de la democracia, de la inversión y del desarrollo y la gobernabilidad del país. Excelente, 10 años de éxito y se vienen 10 años ya en el contexto nacional. Felicitaciones por ese paso. Y también de ahí nomás está la televisión digital. Insisto en que la televisión digital debería estar muy ligado al impreso, no solamente impreso, sino digital de Alma Noticias en todo el territorio. Hace falta, dentro de nosotros damos a conocer los titulares de los diarios, Alberto, todos los días, de los diarios de Lima principalmente, y hay un sesgo. Hay un sesgo no de ahora, de este gobierno para este gobierno, sino hay un sesgo de hace una buena cantidad de años que tiene que ser analizado en otro momento, que tiene que ver también con el nivel periodístico, tiene que ver con lo que ocurre en las universidades, en las aulas universitarias, con los profesores también, y con la formación, que ya no se está haciendo formación de periodistas, sino de comunicadores. Entonces, por ahí vienen una serie de situaciones, pero los periodistas que nos hemos hecho en la calle, que hemos salido a protestar cuando la libertad de expresión estuvo en peligro desde el gobierno militar, lo recordamos, Alberto, la época universitaria nuestra, nos indica que la situación del periodismo tiene que cambiar. Como está el periodismo en este momento y alternativas como Alma Noticias en un escenario nacional, es una buena alternativa y un buen anuncio para que los lectores, televidentes, oyentes puedan tener su propio criterio y mejorar en el trabajo final del comunicador, que es que el ciudadano, el elector, finalmente elija realmente a quienes lo representen y no lo que está ocurriendo todavía en estos tiempos en nuestro país. Palabras finales para tus televidentes, lectores de Alma Noticias y este anuncio importante de Alma Noticias edición nacional, Alberto. Yo, particularmente, mi palabra final es que la libertad de prensa que nos ha costado tanto a los peruanos, a los periodistas, estabilizarla y que es parte de esta, a veces, libertinaje desaforado que hay de ciertos grupos que aparecen de la noche a la mañana en esta revolución que es la parte digital, tiene que dar paso a la construcción de formas de comunicación mucho más tangibles, mucho más
profesionales y elaboradas, ¿no? No se trata del insulto, de la diatriba, de la acusación falsa, sin pruebas, sino se trata del análisis, del periodismo de opinión, del periodismo de investigación, del periodismo de, noticioso, sin subterfugios. Hay que construir mucho todavía en el camino de la prensa, ¿no? Creo que las escuelas de periodismo, perdón, las universidades de periodismo tienen una labor grande en la parte deontológica, académica, de la construcción de la opinión, y esa es una tarea que tenemos que ir esbozando y trabajando. Y yo te felicito realmente por todo el esfuerzo que has venido haciendo en el trabajo de prensa. Mira cuántos años no nos hemos visto y hemos seguido trabajando cada uno en su área, en su esfuerzo. Yo recuerdo cuando hemos estado unidos siempre por la defensa de los derechos de los periodistas y la defensa también de los gremios. Ver a ese importante centro académico de estudios como la USAT, universidad, es realmente halagador ver el esfuerzo que ha hecho Roberto aquí, ahí, de eso, lo cual me parece importantísimo, ¿no? Y eso es algo que también los periodistas tenemos que mencionarlo y tenemos que decirlo, ¿no? Sin minimizar nada, ¿no? O sea, lo que es bueno y hay que buscar las cosas buenas que se hacen en la patria. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Tratando de ubicar una foto nuestra que estuvimos con un grupo de colegas en Caracas, no la he ubicado, pero prometo que en la próxima conversación que tengamos, porque hay que hablar, hay mucho por hacer en el periodismo y el tema deontológico es importante, el fortalecer el colegio de periodistas también. Hay nuevos aires que indican que puede haber cambios importantes, pero también hay que bregar por la mejora de la calidad educativa de las universidades, de las facultades de ciencias de la comunicación. Ya encontraré la foto que estuvimos en Caracas con un grupo de colegas en 1986-87, Alberto, en estos eventos. Sí, estuvimos con Carnero Checa, recuerdo, con Roberto Mejía, Carnero Checa. Claro. Don Laureano Carnero Checa, que fue por la Federación, Roberto Mejía Alarcón, de la Asociación Nacional de Periodistas, estaba Alberto Moreno, estaba el flaco de Trujillo, ayúdame con los nombres, estaba de Cajamarca en esa época. De Cajamarca, y yo que fui por el Canal 7 de televisión, de la época gremialista, ¿no? De los periodistas, de la época gremial, del desarrollo de la defensa. Y aprendíamos mucho de maestros como Laureano Carnero Checa, ¿no? La democracia, o sea, nuestro trabajo era por la democracia y para fortalecer la democracia, y qué bueno que nos sigamos encontrando en esa tarea. Perfecto. Néstor. Sí. Ahora estamos construyendo país en democracia. Y estamos en la misma trinchera de un periodismo honesto e independiente. Gracias, Alberto. Vamos a continuar la conversación en cualquier momento, va a depender de tus tiempos. Y éxitos con Alma Noticias en julio, edición nacional. Un abrazo, Alberto. Gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti también.